A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Le cuento que los niveles de agua en México ya son críticos, pero todavía no hay conciencia para su cuidado y son las empresas quienes menos se preocupan por dejar algo a la población. La crisis hídrica golpea a nuestro país. El campo es el sector más afectado por una situación insostenible, sin el recurso y sin apoyo. El acceso al agua es un derecho para todos, pero en México privatizarla está de moda. ¿Cómo afecta esta situación? Veamos. Esta tarde nos acompaña en el Mega Noticias Debate Pablo García Corona, abogado y miembro de Ciudad Posible, experto en administración del agua, Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Gracias, Juan Francisco, gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde en este espacio para hablar sobre la situación del agua. Estamos enfrentando una sequía tremenda en gran parte del territorio nacional, afortunadamente, bueno, por el lado de que habrá recarga de acuíferos, habrá agua para las presas en el noreste del país con el ciclón tropical que está en estos momentos afectando esta zona del país. Pero antes de este ciclón tropical, en esta zona del país también con problemas de sequía importantes. El resto del territorio nacional también con problemas de sequía severa. Estados con el 80-90% con su territorio en sequía y con la esperanza de que algún ciclón tropical traiga agua suficiente para recargar los acuíferos, para que haya almacenamiento en las presas, con el riesgo que eso supone de lo que ocurre cuando llega un ciclón tropical a nuestro país. Pero Pablo García Corona, para poner en contexto a la audiencia, ¿cómo se administra el agua en México? ¿De qué manera se organiza el agua en nuestro país? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias. Bueno, hay que ver que en México el agua se organiza básicamente en dos niveles, ¿no? Al nivel federal le corresponde el otorgamiento de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de agua, ya sea a empresas para uso industrial, para uso comercial, para uso en servicios o al sector agrícola. En el caso del uso público urbano se realiza a través de asignaciones que se hacen a los municipios o a los organismos operadores. Luego estos, para efectos ya de proporcionar el acceso al agua y cumplimentar lo que es el derecho humano de acceso al agua, le toca a los municipios y a través de sus organismos operadores el proporcionar el servicio de agua potable a todos y cada uno de los habitantes de cada ciudad, municipio, según corresponda, ¿no? Entonces, hay dos niveles prácticamente de administración del recurso. Uno es a nivel federal, que es el otorgamiento de las concesiones a través de la Comisión Nacional del Agua, y ya la parte de agua potable es a través de los municipios. Sí, ¿qué es prioridad, Juan Francisco Bustamante, para asignar el agua en México? ¿El consumo humano, el consumo agrícola, el consumo industrial? ¿Qué es prioridad en México, Juan Francisco? Desgraciadamente vemos una falta de gestión o una gestión no equitativa. El 76% del uso del agua en México se usa en el sector agrícola.
el 14% es para uso urbano, el 11% es para uso industrial y el 4% es para la generación de energía eléctrica. Entonces, realmente donde debemos de enfocar los esfuerzos es en el sector agrícola. Por supuesto, el sector agrícola tiene concesiones destinadas para su uso, para el sector ganadero, para el sector de riego. El sector, como dijo aquí Pablo, el sector urbano se abastece de concesiones que tienen ya sea los estados, por ejemplo, la Ciudad de México con el sistema de agua de la Ciudad de México, Jalisco, hay estatales, las comisiones estatales de agua y también los organismos operadores municipales, ¿no? Como son varios estados de la República, en el Estado de México, en fin. Pero en sí, el uso del agua, el 76%, y donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos es en el sector agrícola. Sí, es posible disminuir el consumo del agua para el campo, Pablo García Corona, sin afectar la producción del mismo. Sí, claro, o sea, definitivamente el nicho de oportunidad, coincidiendo con Francisco, es en eficientar el uso del agua en el sector agrícola, ¿no? Obviamente esto requiere de inversiones para, sin afectar las fronteras de riego, sin afectar la producción, sí ser más eficientes en el uso del agua. Se requieren inversiones, desde luego. Pero esto, desde luego, va a permitir que agua que pueda rescatarse, si se me permite la expresión, del sector agrícola pueda ser destinada a usos, a otros usos, ¿no? Desde luego, el uso prioritario reconocido tanto en la Constitución como en la Ley de Aguas Nacionales es el uso público urbano, ¿no? El agua que permite satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero desde luego, además, diría yo, del sector agrícola, también el reuso de agua, ¿no? A través de un adecuado tratamiento, tanto de aguas residuales, de organismos operadores y de la propia industria, ¿no? Sí, ¿qué estrategias se pueden implementar, Juan Francisco, para eficientar el uso del agua en el campo? ¿Qué diversidad de metodologías o de estrategias o de obras se pueden implementar o de decisiones se pueden tomar para eficientar el uso del agua en el campo? Mira, definitivamente es la tecnificación del riego y su reuso. O sea, tenemos que lograr que la demanda de agua se reduzca. En los países desarrollados de la OCDE tenemos un promedio de uso de agua para el campo entre el 55 y 65%. Estamos viendo que nosotros estamos 10 puntos arriba, 11 puntos arriba de lo que es el promedio de los países de la OCDE, ¿no? No podemos seguir así. Esto ya tenemos que hacerlo de conocimiento público, tenemos que tecnificar, tenemos que dar incentivos. Esto es importante porque un campesino no va a ceder volúmenes de agua si no se ve beneficiado en su siembra, si no se ve beneficiado, no va a invertir, si a final de cuentas le cuesta más invertir en tecnificación, regando por inundación, ¿no? Entonces, es importante estos incentivos fiscales como tecnológicos para que el campo reduzca su uso de agua. Pero hay que decirlo, esto también viene desde el uso de agua en las ciudades. Mientras sigamos perdiendo el 40% de las fugas en las ciudades, mientras tengamos todavía el reuso como un segundo plano, sigue teniendo el reuso como una opción para riego, una opción para lavabos, y no para tomar, ¿no? Tenemos que reutilizar el 100% del agua pluvial, tenemos que utilizar el 100% residual y hacer un uso eficiente del agua, Carlos. Sí, es la tecnificación entonces en el uso del agua en el campo, Pablo. La reconversión de cultivos también pudiera ser una estrategia, es decir, buscar cultivos que consuman menos agua de acuerdo con la vocación del lugar, o más, no la vocación, más bien de acuerdo con la situación meteorológica del lugar donde se encuentre ese campo, ese cultivo. Sí, desde luego, ¿no? Se puede buscar como una opción la reconversión de cultivos, pero sí creo yo también, coincidiendo con Francisco,
que el centro de rescate de volúmenes de agua en el sector agrícola es la tecnificación, ¿no? A través de la tecnificación y de una adecuada administración del recurso, se va a recuperar volumen, ¿no? No caer en la tecnificación y dejar los volúmenes en las concesiones agrícolas, no. Se habrá que tecnificar, pero también rescatar esos volúmenes para poder utilizarlos en otros usos, ¿no? Eh, También, Sí. como bien comentábamos hace un momento, el tema del reuso es importante y el reuso con sentido, ¿no? Esto es, ahorita a la fecha, hay muchas industrias, municipios que tratan sus aguas y que las tratan y las dejan con una calidad aceptable para ser reutilizada en algún otro uso, pero lamentablemente, al no haber incentivos, al no haber instrumentos o normativa clara, pues lo que hacen es desalojar esas aguas residuales ya tratadas en cuerpos receptores que están más contaminados, ¿no? Entonces, de nada sirve el tratamiento porque no hay un reuso del agua. Sí, Juan Francisco Bustamante, estamos hablando del qué hacer con el agua en el campo. Estos porcentajes de 76% del agua para el campo, para el agro, 14% para uso urbano, 11% para uso industrial, 4% para producción de energía, es un porcentaje que se ha mantenido a lo largo de los años. Antes era más lo que se usaba en el campo y se ha eficientado el riego en el mismo y ha bajado este promedio. ¿Cómo se han comportado los números a lo largo de la historia? Sí, definitivamente México tiene una vocación agrícola y este uso de agua, a pesar de que los porcentajes han sido el mismo, han aumentado. ¿Por qué? Porque ha habido cada vez más terreno que hemos arado en la siembra. Somos de los países, los principales países productores de maíz a nivel mundial. Somos de los principales países productores de hortalizas a nivel mundial. Somos de los principales países ganaderos a nivel mundial. Entonces, también tenemos que tener conciencia de que esto demanda más agua, demanda volúmenes y demanda más extracciones. Y esto ha hecho que la Comisión del Agua otorgue más concesiones y los mismos agricultores busquen más agua. O sea, algo que nunca hablan. Por ejemplo, si bien las concesiones es una forma de medirlo, también hay usos que no están midiéndose. Por ejemplo, todas las tomas clandestinas de los canales de Cutzamala, todos los pozos de agricultores que no los reportan, los perforan en sus ranchos y sacan agua sin reportarlos a la Comisión Nacional del Agua y sin pagar los derechos correspondientes. Pero mira, hay una falta en la gestión general, en la conciencia por parte de nosotros como usuarios y también en la conciencia colectiva de lo importante que es el buen uso del agua. Sí, así que se han mantenido estos porcentajes a lo largo de los años e inclusive han aumentado. Y si nos vamos al tema de la industria, el agua concesionada a la industria, Pablo García Corona, muchas veces se cuestiona si es demasiado el líquido que se le concesiona a la industria cuando hay necesidades para uso urbano, pero pues si lo comparamos con el agro, pues el porcentaje del uso industrial es poco. Pero bueno, Pablo, este porcentaje de 11% es mucho, es poco, se puede eficientar en la industria, hay un abuso de la industria en el uso del agua. ¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Cómo lo podemos analizar, Pablo? Bueno, yo creo que los porcentajes que actualmente tiene la industria van muy de la mano, incluso del sector de agua potable, van muy de la mano de la reducción que ha habido en el volumen agrícola, ¿no? Anteriormente el volumen agrícola estaba por ahí de los 80, pero pues ha reducido. ¿Por qué? Porque el agua ha migrado tanto al uso público urbano como al uso industrial, ¿no? Obviamente el uso industrial va a tener derechos de agua conforme a sus necesidades, ¿no? El uso industrial tiene varios controles que desde mi particular punto de vista le impiden o no le convienen tener volumen concesionado además. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tendrían que pagar una cuota de garantía
mantener esos volúmenes, además de los derechos que tienen que pagar, ¿no? Si es Sí. justo, yo diría, pues es lo que está utilizando el sector. Ajá. Pero también el sector, también como cualquier uso, tiene que ser consciente y tiene que realizar inversiones para ser más eficientes en el uso del agua, ¿no? El reuso es importante. Creo que cualquier persona del sector industrial sabe que su camino es hacia allá. Le conviene ahorrar en el pago de derechos, por ejemplo, ¿no? Pero algo central que también comentó Francisco es el tema de la medición, ¿no? Realmente la mayor parte del volumen que se mide pues está precisamente en el sector de agua potable, en el sector industrial, en el sector comercial, que son los sectores que normalmente contribuyen, ¿no? Hay que eficientar la medición en el sector agrícola porque esto permite actualizar adecuadamente la disponibilidad y saber realmente qué volumen de agua se usa, ¿no? Tú no puedes controlar lo que no mides. Entonces es básica la medición Claro. en cualquiera de los sectores, ¿no? Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en el Megatresa Debate hablando sobre el uso del agua en México con Juan Francisco Bustamante y con Pablo García Corona. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticia Debate. Las concesiones de agua atraviesan por una severa crisis de opacidad, pues falta información sobre cuánto se consume, sumado a la falta de regulación de las autoridades encargadas en el abasto de este líquido. Así lo opinó, así lo dijo Arturo Lizón, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Enfrentamos que este sistema de concesiones que se impulsa en 1992 tiene una profunda falta de información, no se sabe cuánta agua se extrae, cuánta se consume, y por otro lado vemos con suma preocupación la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua de poder verificar, de poder supervisar estas explotaciones y por supuesto regularlas para que no exista este manejo indiscriminado. Continuamos en Mega Noticia Debate con Juan Francisco Bustamante, con Pablo García Corona. Pablo, ahorita platicábamos del uso industrial del agua. ¿Qué sectores de la industria son los que consumen más agua y qué sectores de la industria
han tecnificado su uso, han eficientado su uso de tal forma que consumen lo menos posible? Bueno, yo creo que en general, obviamente, sectores como el minero tal vez sean de los que más consumen, dependiendo del tipo de extracción o de minera que se esté realizando. Pero en general yo te diría que la tendencia que yo he visto es que la mayor parte de las industrias busca eficientar el uso del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los derechos que se pagan, pues cualquier industria busca reducir los consumos de agua para buscar ahorros en esa parte, ¿no? Entonces, yo diría, en general, la industria invierte para reducir la extracción, porque creo yo que es quien más le conviene, ¿no? En general, eh, la industria busca utilizar menos agua porque ello le representa, a mi juicio, un ahorro, definitivamente, ¿no? Sí, en el caso del uso urbano del agua, Juan Francisco Bustamante, ahorita nos mencionaban que en algunas ciudades la mitad del agua se pierde en fugas o no se cobra, o del total del agua que produce un organismo operador, que inyecta un organismo operador a la red, pues cobran el 40, el 50%, llega aparentemente el 40 y el 50% y lo demás se pierde porque no se mide o porque se va en fugas o porque no se cobra. Juan Francisco, la eficiencia de los organismos operadores es baja en nuestro país. Sí, estamos hablando de que nosotros carecemos de eficiencia en todos los rubros que veamos en el agua y principalmente por los organismos operadores. Un tema que es importante decir son las tarifas de agua. Las tarifas de agua no corresponden a los costos que están enfrentando tanto los organismos operadores como los estados, ¿no? Las tarifas de aguas podemos ver que en todo el país están subsidiadas. Eso también representa que no puedan invertimientos eficientes, que no puedan invertir en potabilización eficiente y que tengamos un agua que carece de la calidad para tomar. Yo creo que todos somos conscientes de que el agua que tenemos en casa no la podemos tomar directamente del grifo. ¿Por qué? Por la ineficiencia que hay en la entrega de agua. También tenemos que hablar que esa pérdida también corresponde a todas las tomas clandestinas. Miden cuánto sacan de agua, el agua de los pozos, cuánta agua sacan de los pozos, pero al final de lo que cobran, pues pierden alrededor del 40 o 50%. ¿Qué está pasando? Se pierden en las fugas de las calles, se pierden en las tomas clandestinas, es agua que no pagan, es agua que guachicolean y nosotros estamos siendo afectados. Digo, lo vimos en el caso de contaminación de la Ciudad de México, donde muchas personas fueron afectadas por esto, porque estamos acostumbrados a tomar agua del organismo operador, ya sea por medio de las rellenadoras, ya sea por medio de filtros, y no sabemos qué calidad de agua estamos llevando a nuestro cuerpo. Entonces, sí tenemos que ser conscientes que esa ineficiencia nos está afectando en nuestra salud, nos está afectando como personas y nos está afectando como ciudadanos en la calidad que queremos darle a México. Sí, un debate de hace muchos años, Pablo García Corona, ha sido si los organismos operadores los debe administrar el gobierno, los gobiernos municipales o los gobiernos estatales, o si los organismos operadores deben ser privatizados para buscar que eficienten su operación. Es la justificación que dan quienes promueven esta idea de la privatización de los organismos operadores. Desde su perspectiva, un organismo operador, ya sea municipal, la mayoría son municipales, pero hay estados que administran también a nivel municipal el agua, gobiernos estatales. ¿Los organismos operadores se deben mantener en lo público o deben transitar a lo privado? Bueno, particularmente yo creo que el hecho de que sean públicos o privados no debería ser una condicionante, ¿no? Para mí, el que sea público o privado es indistinto porque debe ser eficiente. Ahora bien, aquí más
bien pasa por un reconocimiento de los propios organismos operadores en función del derecho que se va a satisfacer, que es el derecho humano al agua. Entonces, si los organismos operadores o bien los municipios o los estados consideran que debe de ser prudente la participación del sector privado para garantizar este derecho, pues así lo establece la Constitución. La Constitución, a mi juicio, permite que el sector privado intervenga, ¿no? Hay casos de éxito en otros países, ajá, pero también hay casos en donde a lo mejor este tipo de intervenciones, de inversiones privadas en este sector, puede ser que no resulte, ¿no? Hay casos en México donde, por ejemplo, el caso de Monterrey, que es un organismo público, creo que es eficiente completamente. Aquí, también León. Entonces, sí, puede ser. No sé si, no podría yo decir, asegurar, sí, lo ideal es pasar a que sea el sector privado quien maneje esto. Creo que es algo difícil de hacerlo. No creo que sea muy conveniente, pero en este caso, si me piden, yo diría, mantengámoslo en el sector público, porque creo que el sector público puede ser mucho más eficiente, tiene mucho trecho de oportunidad para ser más eficiente, ¿no? Sí, hay casos positivos, Juan Francisco Bustamante, que usted conozca, de organismos operadores municipales eficientes, organismos operadores estatales eficientes en el caso del uso de agua para las personas, el uso urbano del agua, y en el caso del uso del agua para el campo, hay distritos de riego eficientes en nuestro país que pudieran ser ejemplo nacional. Sí, por supuesto. Tenemos distritos en la zona de Sinaloa que son muy eficientes. La cantidad que producen de maíz por metro cuadrado es impresionante. Por hectárea están produciendo hasta 25 toneladas. Entonces, estamos hablando de que sí hay ejemplos de organismos operadores que son eficientes, tanto en el sector público como tenemos el organismo operador de agua y drenaje de Monterrey, es uno de los organismos operadores más eficientes. Sin embargo, también tenemos muchas áreas de oportunidad. En el país hay alrededor de 2.500 organismos operadores. Es decir, son más que los municipios que hay. Esto habla de una gestión del agua que está difuminada en todo el país. Entonces, lo que pasa es que las autoridades no tienen la capacidad para observar, para regular tantos organismos operadores. Van, digamos, con las áreas que más gente tienen, que más afectan, que más consumo de agua tienen, ¿no? Entonces, pero todos los organismos pequeños, todos los municipios pequeños que tienen un consumo residual, ahí los dejan. Y es ahí donde están las áreas de oportunidad, donde están las pérdidas, ¿no? Porque sumándolos son grandes. Entonces tenemos que hacer una gestión integral. Como dijo Pablo, podemos decir que un organismo público va a ser malo o un organismo privado va a ser... Tenemos que decir que en los dos casos hay evidencia de que tanto uno como otro tiene sus áreas de oportunidad, sus mejoras. Sin embargo, también se ha visto que los organismos públicos y los organismos operadores han sido cajas chicas de los municipios, cajas chicas de los estados, y esto lo tenemos que eliminar. Tenemos que hacerlos eficientes, tenemos que hacerlos que vayan directamente a lo que se necesita de agua y a una buena gestión, porque ahorita lo que pasa es que ya nos falta el agua, ya tanto se estuvo aprovechando esta gestión que ahorita ese olvido se está viendo, pues digamos, está viendo las consecuencias, están viendo las consecuencias de estos años pasados con esta misma acción del agua. Tenemos que hacer una renovación, tenemos que hacer una reforma que incentive la inversión, incentive el mejor uso. Sí, Pablo, si tenemos 2.500 organismos operadores en estados y municipios para el uso urbano del agua, ¿tendríamos que tener también 2.500 plantas tratadoras? Sí, desde luego, ¿no? Incluso pudieran ser más. El tratamiento es una obligación de quien usa el agua, ¿no? La ley es muy clara. Todo aquel que usa aguas nacionales debe de tratarlas para reintegrarlas
en las mismas condiciones que las obtuvo para que un tercero las reuse. El tema del reuso es básico, ¿no? ¿Por qué? Porque el reuso del agua va a permitir eliminar la sobreexplotación de acuíferos, la sobreextracción de agua en los acuíferos y obviamente cuando se tenga que descargar las aguas residuales a cuerpos receptores superficiales, pues van a tener una mejor calidad, ¿no? Y van a permitirse un reuso por otros agentes económicos, sector agrícola, básicamente, ¿no? Entonces, desde luego todos tienen que tratar, y eso es una obligación de todo aquel que tiene una concesión de agua. Todo aquel que tiene una concesión de agua otorgada por la Comisión Nacional del Agua debe de tratar las aguas. Sí, y para ello, pues desde luego tendrá que tener una planta de tratamiento. Sí, ¿cómo funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales, Juan Francisco Bustamante? ¿Se pueden colocar estas, por ejemplo, en el campo? ¿Se pueden colocar estas en la industria? ¿Se pueden colocar estas en los municipios? ¿Son plantas gigantes que atienden el agua de toda una ciudad? ¿Son pequeñas plantas que pueden atender sectores de una ciudad? ¿Cómo funcionan las plantas tratadoras de aguas residuales? Bueno, en el país hay más de 5,000 plantas de tratamiento a nivel nacional. Principalmente son pero el tratamiento de agua puede ser tan pequeño o tan grande como sea necesario. Hay tratamientos de agua que se puede poner un pequeño tinaco con un sistema muy sencillo, que las descargas ya están tratadas. Están los biodigestores, que son sistemas de tratamiento muy básicos y que permiten descargar sin sólidos, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos ciencia de tratamiento de agua. Sabemos que el agua residual de nuestros excusados, ¿dónde va? Entonces, sí podemos tener plantas de todo tipo, químicas, físicas, biológicas, que traten desde la parte minera, la parte industrial, la parte energética. Todas las refinerías del país tienen tratamiento. Y te puedo decir a varias de ellas que están operando al 10% de su capacidad, Juan Carlos. Esto es inaudito, ¿no? Entonces tenemos que cambiar este 40% del tratamiento de aguas que ahorita tenemos del agua residual a que sea un tratamiento 100%. ¿Por qué? Porque beneficia el medio ambiente, beneficia la capacidad o el agua disponible. Saneamos cuencas y reducimos el estrés hídrico. Entonces, sí, podemos tener plantas tanto en nuestras casas como en cualquier industria, sector agrícola, definitivamente. Sí, estamos pasando por una sequía tremenda, Pablo García Corona. Si utilizáramos el agua de manera eficiente en el campo, si utilizáramos el agua de manera eficiente en las ciudades, en la industria, y quiere decir que no tendríamos en este momento presas al 20% de su capacidad, al 15%, al 25% de su capacidad, o acuíferos sobreexplotados, o no tendríamos que estar perforando pozos más profundos para obtener agua. Sí, obviamente la administración del agua incide en el tema de las sequías. También incide desde luego la naturaleza, ¿no? El año pasado fue uno de los años más secos en la historia, ¿no? Entonces, tanto si tú mezclas la parte de la naturaleza con una indebida o una insuficiente gestión del agua, pues desde luego vas a generar o vas a contribuir a esta sequía, ¿no? Pero la verdad es que hay instrumentos legales que permiten que el agua se intercambie en donde no se está utilizando, ¿no? La propia comisión ha emitido algunos acuerdos que permiten tanto a la industria como al sector agrícola, como a otros sectores, proporcionar agua, por ejemplo, para el uso público urbano, que es el uso prioritario, ¿no? Estos son elementos que permiten una adecuada gestión del agua. Cuando el agua no se gestiona adecuadamente, pues obviamente hay una sobreexplotación, hay una disminución en la recarga de los acuíferos y pues tienes que o hacer perforaciones más profundas o bien relocalizar
pozos, lo cual desde luego afecta a la disponibilidad, ¿no? Y la otra parte del tema es la disponibilidad propia, ¿no? Una adecuada gestión del agua, un adecuado control de las concesiones que están inscritas en el Registro Público de Derechos de Agua, esto es, saber que las que están vencidas tienes que quitarlas del registro sin mayores elementos porque no se prorrogaron, eso te va a permitir saber el volumen de agua que realmente tienes concesionado. Eso aparejado de la medición que hagas de la capacidad instalada que tengas para realizar verificaciones y ver en dónde se está utilizando el agua, sí o no, te va a permitir una adecuada gestión, ¿no? Abatir ese rezago que actualmente la Comisión Nacional del Agua tiene de más de 150,000 trámites, pues desde luego no te ayuda a la gestión del agua, ¿no? Claro, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre la administración del agua en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con... A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate, ya estamos en la parte final de este espacio con Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, Pablo García Corona, abogado y miembro de Ciudad Posible, experto en administración del agua. Viene un cambio de gobierno, Juan Francisco, viene un cambio de gobierno, Pablo, en el 1 de octubre entra la nueva administración federal, en las próximas horas, mañana se dará a conocer el gabinete o parte del gabinete de Claudia Sheinbaum o en los próximos días, como lo ha expresado la virtual presidenta electa. ¿Qué esperan, Juan Francisco? Y le pido una respuesta a manera de conclusión en 1 minuto y medio. ¿Qué esperan, Juan Francisco, del próximo gobierno en materia de administración del agua? Mira, yo esperaría que... Adelante, yo esperaría que diéramos una conciencia de la situación que vive el agua en México, que estamos viviendo una situación, ya no podemos seguir igual. Tenemos que hacer reformas, tenemos que implementar tecnologías y crear incentivos que permitan el tratamiento, reuso, recolección y disminución del agua que necesitamos y que consumimos todos, ¿no? Tanto en el sector urbano como en el sector agrícola.
Entonces, tenemos que hacer de que estos fenómenos geológicos no van a cambiar. El cambio climático sigue en boga, sigue siendo un tema a nivel mundial. Tenemos que hacerle frente con decisiones sabias, con decisiones congruentes y con inversión definitivamente. Sí, Pablo García Corona, ¿qué esperar del próximo gobierno? Sí. Yo creo que es más el nicho de oportunidad que se tiene de tener un éxito que de tener un fracaso, ¿no? La realidad es que hay muchos nichos de oportunidad. La eficientización del agua, del uso del agua en el sector agrícola es grandísima. Inversiones, ¿no? El gobierno que ingresa sabe que tiene que invertir en el tema del agua para efectos de tener la posibilidad de ser sustentables en el futuro. No debemos de perder de vista que ahorita tenemos que administrar el agua que van a utilizar las generaciones que vienen. ¿Ah? Eso es lo que debemos de buscar, ser eficientes hacia el futuro, ser eficientes actualmente para garantizar la sustentabilidad en el futuro. Creo que el gobierno que entra tiene un nicho de oportunidad magnífico y creo que lo van a aprovechar. Sí, pues les agradezco mucho, Juan Francisco Bustamante, Pablo García Corona, que nos hayan compartido sus puntos de vista sobre la situación del agua en México. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Claro que sí, Muchas con todo gracias, gusto. Juan Carlos. Saludos, Juan Francisco. Gracias. Saludos. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. La pandemia por COVID-19 dejó estragos en muchos aspectos. Uno de ellos fue el comercial y fue en todo el mundo. Muchas empresas que habían instalado sus plantas y fábricas en China se están reinstalando y sus estrategias ahora voltean a ver a México. Y aunque el país muestra grandes volúmenes de inversión extranjera directa, en realidad las inversiones no superan todavía los 600 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2024. Así que todavía hay un largo camino por recorrer para esto que llamamos el nearshoring. México debe aprovechar su ubicación geográfica privilegiada, una frase que se ha repetido por décadas y que hoy cobra un nuevo sentido ante el fenómeno de la relocalización de las empresas, esto que conocemos como nearshoring. Estamos hablando hoy de Norteamérica como potencia económica mundial y que se puede vender de todo, o sea, puede llegar la tecnología, lo que hoy ya ha sacado a nuestro país adelante, que es el tema automotriz. Un país como el nuestro que ofrece una alternativa de inversión, de manufactura con mano de obra calificada, con una posición geográfica envidiable y con toda la plataforma industrial, económica, de trabajo. Especialistas en comercio internacional definen el nearshoring como el proceso en que las empresas deciden reubicarse geográficamente para estar más cerca de sus proveedores y clientes. La pandemia por COVID-19 obligó a multinacionales a decidir si mantenían sus plantas de producción y ensamble en países como China o la India, a donde se mudaron en busca de mano de obra barata. Hoy, México vuelve a atraer la atención de las empresas para mover sus centros de producción y proveeduría a nuestro país, que ofrece mejores alternativas para optimizar las cadenas de suministro. Según la Agencia Internacional Estatista, durante 2019, en México poco más de 45% de las importaciones provenían de Estados Unidos y casi 30% de China, Japón, Alemania y Corea del Sur en conjunto. Al cierre de 2023, la mitad de las importaciones mexicanas fueron de materiales e insumos para el sector maquilador por $17,464 millones. 43.7% fue de equipo y refacciones automotrices. La industria automotriz ha sido la que ha crecido año con año
Hoy somos ya el tercer exportador y el cuarto fabricante, y sin tener una sola marca mexicana como tal. A pesar de todo esto, México, a través del nearshoring, a través de esta relocalización de servicios y de una industrialización que se está tendiendo a mover hacia el país, por un lado, más cercano al país de destino que quieren llegar, al más consumidor aún del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. En el primer trimestre de 2024, la inversión extranjera directa fue de $20,313 millones, pero solo 2.5% son nuevas inversiones. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para entender un poquito más el tema de la relocalización, platicamos aquí con Luis Rafael Méndez Jalet, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que por supuesto nos dio muchos detalles sobre el tema de la infraestructura. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntamos cómo está precisamente México en materia de infraestructura para estas empresas que buscan la relocalización. Sí, mira, hicimos un proyecto muy interesante que le entregamos hace un par de meses aproximadamente a los candidatos, a los 3 candidatos, que tienen que ver también con el nearshoring, los factores que inciden en la relocalización. Voy a ir un poco más a fondo de lo que me preguntas. Tienen que ver en su mayoría con infraestructura, es decir, con energía, con agua y con infraestructura logística. Entre ellos hablábamos de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ¿no? Pero también tienen que ver con capital humano, es decir, con disponibilidad de talento, con costos laborales, con innovación, con universidades. Tiene que ver con proveeduría, disponibilidad y costos de los mismos insumos, que no se encarezcan porque no existe esta proveeduría. De ventajas comerciales, pues una te puede decir que es la ubicación geográfica, inclusive el tema de las gestiones aduaneras, los accesos a los mercados, y bueno, y con el Estado de Derecho. Sin seguridad, sin respeto a la ley, sin cumplimiento, las inversiones difícilmente llegan, ¿no? Y con todo esto tiene que tener un reequilibrio. El 80% de la inversión extranjera directa en el 2022, por dar este dato, se lo llevaron 7 entidades. Entonces necesitamos reestructurar esto, ¿no? Sabemos que hay clústeres maduros, y en este planteamiento que me preguntas, el automotriz es un clúster muy, muy maduro que impacta absolutamente todo el norte y un poco del Bajío y Occidente. Está el equipo médico, con que en el noreste hay fuertes temas, en Baja California, en Jalisco. Está el tema de logística, que hay todo el corredor del Golfo, el tema aeroespacial, la península, todo el norte. Entonces, si te fijas, hay elementos para reconstruir este desarrollo por medio de la infraestructura, y en ese sentido hay que seguir trabajando, ¿no? Hay proyectos en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Jalisco, más no los hay de inversión extranjera en el sur, que hay que ir potencializando, pero con todos estos elementos, ¿no? También le preguntamos a Luis Méndez precisamente sobre el papel de la industria de la construcción para garantizar que tengamos la infraestructura necesaria. Esto fue lo que nos dijo. Tenemos que ser muy responsables, ¿no? Nosotros hemos propuesto, y desde hace muchos años, un órgano colegiado en donde podamos diseñar desde nuestra perspectiva como especialistas en la materia en infraestructura, en equipo con universidades, con ingenieros, con arquitectos, con gobierno, con cámaras industriales, en donde se haga un consejo y un consenso para tener proyectos a corto, mediano y plazo, pero que vaya basado en una mejora regulatoria. Es decir, si no sirve de nada si defines 20 proyectos que cambian de gobierno y los dejan en el cajón, ¿no? Entonces el papel de los constructores es muy, muy importante. Hoy en día esta agenda de infraestructura, si te has fijado, ya la empezamos a tomar más en cuenta todas las industrias, porque 3 de cada 4 ramas económicas se detonan con la construcción. Y qué decir, la infraestructura es un derecho humano. No podemos pensar en ladrillos. Debemos de pensar en agua, en electricidad, en comunicaciones, en caminos, en desarrollo,
en productos, el alimento llegue a tu casa, tienen que ver con una buena carretera, con una buena vía férrea, con un puerto que reciba. Entonces, hay que tomar todavía más en serio este tema. Muchas gracias, Luis. Es que sin duda la información que nos aporta es valiosísima, porque además de la infraestructura, pues hay que ver otro tipo de factores. En materia de importaciones, precisamente lo que más ingresa a México son, por ejemplo, materiales y suministros para las cadenas de producción, para la industria manufacturera, equipo de transporte, metales, industria química, aparatos eléctricos, plásticos, zules. México sin duda tiene un gran potencial para el nearshoring. Es un hecho de que México es actualmente el cuarto país que más atrae las inversiones de estas empresas a nuestro país. Para mayor información, recuerde visitarnos en meganoticias.mx y por favor síganos en nuestras redes sociodigitales.
¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenido a Para Opinar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de analistas para platicar hoy sobre algunos temas que están puestos sobre la agenda y que tendríamos que estarles echando un ojo, están interesantes. Agradezco que nos acompañen hoy Mitzi Cordero, Felipe González, ambos periodistas, y por supuesto Raúl Frías, director editorial de esta casa informativa. Bienvenidos, muy buena tarde. Mitzi, empiezo por preguntarte a ti uno de los temas que hemos estado analizando a lo largo de los diferentes espacios informativos de Mega Noticias y tiene que ver con los retos que tiene la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. A propósito del tema que traemos hoy, ¿no? El del nearshoring, que los expertos dicen ese es uno, además de la salud, los megaproyectos, la economía, y con ese tema arrancamos, Mitzi. Por supuesto, Ale, te saludo con muchísimo gusto, al igual que a Felipe, al igual que a Raúl y a nuestra audiencia que nos está viendo. Pues sí, a ver, hay grandes expectativas, me parece, y yo espero que ustedes coincidan conmigo, sobre el próximo gabinete federal, sobre todo cómo se podría estar desarrollando, los resultados que pudieran estar dando, los personajes que pudieran estar llegando. Hasta ahora hay dos cosas ciertas, al menos por lo menos con lo que han señalado Claudia Sheinbaum. Uno, el tema de la paridad, ¿no? Las mujeres que puedan estar presentes en